Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Yahvé habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Yahvé vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaran a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahvé. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Yahvé lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. De estos hechos aquí narrados podemos extraer por lo menos 2 enseñanzas. ¿De acuerdo? La primera es la obediencia a Dios. Y la segunda es en la que nos vamos a enfocar con más profundidad más adelante en este sermón, y que ya hemos adelantado, que debemos recordar lo que Dios hizo para salvarnos. Pero voy a incidir un poquito en esto de la obediencia que vemos en estos versículos. Al igual que vemos a Josué escuchando a Yahvé, el liderazgo del pueblo de Dios debe estar siempre muy atento a la voz expresada en las Escrituras, a la voz de Dios. Esto lo que significa es que los ancianos de la Iglesia, si quieren servir de verdad al Señor, deben estar permanentemente atentos a lo que el Señor les diga, muy especialmente a través de su palabra. Solo quienes primero han sido llamados por Dios para liderar al pueblo, y segundo, conocen las Escrituras, sometiéndose a ellas, pueden, tercero, conducir a las ovejas del Señor para que hagan su voluntad. Otra vez. Solo quienes han sido llamados por Dios para liderar al pueblo y conocen las Escrituras, sometiéndose a ellas, pueden, tercero, en ese caso ya sí, conducir a las ovejas del Señor para que puedan hacer esas ovejas la voluntad de Dios. Así lo ha diseñado Dios, y esa es la función principal del liderazgo en la Iglesia. No podemos liderar si, primero, no hemos sido llamados por Dios para ello. Segundo, si no escuchamos a Dios y nos empeñamos en hacer nuestra propia voluntad. Y tercero, si no somos nosotros los primeros en dar ejemplo. Esto con respecto a la obediencia en el liderazgo. Pero esta obediencia del liderazgo a la voluntad de Dios tiene otra cara de la moneda. Y esa otra cara es la obediencia del pueblo a sus líderes. Los líderes son los primeros en someterse a la voluntad de Dios. Y claro, por esa razón pueden demandar del pueblo obediencia a lo que está establecido por Dios en su palabra, mostrándose ellos mismos como ejemplo. Fijaos, la paciencia para soportar y la doctrina para conducir son los 2 elementos en los que un líder, llamado por Dios para serlo, se basa. Por eso, Josué puede y debe ser respetado y obedecido. A nadie se le ha puesto una pistola en la sien para que obedezca a Dios a través de lo que Él le dice en su palabra y se someta al liderazgo del pastor que Él libremente ha elegido. Porque lo ha elegido para que le predique la palabra, para que le inste a tiempo y fuera de tiempo, y para que le redarguya, le reprenda y le exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Más que bíblico, esto es lo que le dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 4:2. Y sí, cuánta paciencia tenemos que tener. Los ancianos del presbiterio lo saben muy bien.
La doctrina no es difícil de aprender, la paciencia para soportar las cornadas de un pueblo rebelde y quejicoso, eso ya es bastante más difícil de sobrellevar. Y los rebeldes suelen ser gente que exige mucho y no da nada. Los que más ves trabajando en la iglesia, esos son los menos rebeldes. Fijaos, Pablo equipara los azotes y los naufragios que había sufrido con las preocupaciones que le daban la iglesia. Fijaos lo que dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. 2 puntos, la preocupación por todas las iglesias. Qué importante es la obediencia. Es así como terminan los hechos que estamos analizando. Fijaos en el versículo 8. Y los hijos de Israel, que está subrayado, lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Yahvé lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Bien, después de que los 12 hombres obedecieran a Josué y llevaran las 12 piedras al otro lado del río para levantar un monumento en el campamento de Gilgal, ese monumento que les iba a recordar ese milagro que acababan de presenciar, que era el paso en seco por el río Jordán, ahora Josué manda levantar otro monumento en el lecho del río. Así que antes de que las aguas del río volvieran a correr como antes, versículos del 9 al 14, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Yahvé había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Yahvé y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. ¿Recordáis? Este es el pacto que las 2 tribus y medias habían hecho con Moisés, que se quedarían con esas tierras que estaban al este del Jordán, esas que estaban antes de pasar el Jordán, pero que serían ellos los primeros en pasar a pelear para que poseyeran el resto de las tribus las tierras que el Señor les iba a dar al oeste. Versículo 13. Como 40.000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Yahvé. En aquel día Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. ¿Os fijáis? Todo este relato es un relato de obediencia a Dios a través de su pastor, del pastor Josué, el pastor que el Señor les había puesto como guía. Pero es un relato que también nos enseña la imperiosa necesidad que tenemos de recordar todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Así que después de que todos pasaron e hicieron el monumento hecho en el río, las aguas, en el cauce del río seco, una vez que hicieron el monumento, las aguas comenzaron a correr nuevamente como antes. Lo vamos a leer, versículos del 15 al 20. Luego Yahvé habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Así que Josué, con las otras 12 piedras que habían sacado del lecho del río, hizo erigir en Gilgal
que era el campamento donde estaban más o menos a unos 2 kilómetros de la ciudad de Jericó, el monumento que les recordara el milagro. Y una vez terminado ese monumento, Josué se dirige al pueblo y les dice, versículos 21 al 24. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Yahvé vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Yahvé vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahvé es poderosa, para que temáis a Yahvé vuestro Dios todos los días. ¿Por qué Dios mandó erigir 2 monumentos, uno en el cauce del río Jordán, que luego se quedaría cubierto por las aguas, y otro en la superficie, bien visible, en Gilgal? Pues en el texto vemos 3 motivos que Dios nos da. Debemos recordar lo que Dios ha hecho, debemos enseñarlo a nuestros hijos, y todo esto no para quedárnoslo nosotros, sino como testimonio al resto del mundo.